Bien, entonces, primero lo que les había mencionado, ¿verdad? El hacer el abordaje de lo general a lo particular. El crear un marco, ¿verdad? Antes de empezar a hablar propiamente del problema. Em, que aborden ese contexto. Pregúntense ustedes cuál es la situación de malestar que intentan ayudar a resolver. Entonces, si la situación de malestar que ustedes intentan ayudar a resolver, por ejemplo, fuera el tema de la desnutrición crónica, entonces ese es realmente el problema. Esa es la situación de malestar que ustedes quieren resolver. Ustedes quieren disminuir esa desnutrición crónica y hay indicadores. Sabemos que la padece un 20% de la población en esa edad, comprendida en la niñez. Entonces, hay indicadores, describan esos indicadores. Entonces, identifique el problema general y descríbalo. Identifiquen su árbol de problemas, oiga, pues eso yo le había dicho. Los efectos del problema y redacta haciendo referencia a sus efectos indirectos. O sea, por ejemplo, cuando se recuerdan que veíamos el tema de la situación del tráfico en la ciudad de Guatemala, uno de los efectos era por el tráfico se producía estrés o por el tráfico se producían llegadas tarde y las llegadas tarde producían despidos. Entonces no solo redacta alrededor de los efectos directos, sino que también de los efectos indirectos. Porque los efectos indirectos al final son ¿qué pasa si no se resuelve el problema? Son lo que viene en la parte de atrás, ¿no? Son los problemas de largo plazo, son los efectos que van surgiendo, producto que no estamos atendiendo en este momento a la problemática. Entonces no se trata de un listado, al igual que la vez anterior, ¿verdad? No se trata de que ustedes listen, el problema es esto, esto, esto. No, se trata de redactarlo, así como les venía diciendo. Ustedes van describiendo alrededor de cada uno de esos datos. Bien, entonces, eso en cuanto a los pasos que tienen que seguir para la descripción del problema. Bueno, ahora hay otro aspecto, que es la especificación del problema. La especificación del problema no es más que las preguntas de investigación. Como dice acá, ¿verdad? Se plantean en forma interrogativa y de manera que las interrogantes indiquen los aspectos sustanciales del problema que se define. Entonces, cuando yo sé qué voy a investigar, o tengo más o menos claro lo que quiero investigar, entonces puedo elaborar mis preguntas de investigación. Y esas preguntas de investigación podrían estar planteadas a las causas, a los efectos, a la transformación de algún fenómeno. Por ejemplo, una de las preguntas de investigación podría ser, ¿cuáles son las causas? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas, podríamos decir, cuáles son las causas que generan cuáles son las causas, perdonen ustedes, cuáles son las causas que generan el tráfico en la ciudad de Guatemala? Entonces eso orienta a que mi investigación se vaya a establecer cuáles son las causas de ese problema. Perdonen ustedes que estaba tratando de buscarles acá algunos ejemplos. ¿Cuáles son las causas de ese problema? Entonces mi investigación se va a orientar únicamente a eso. Entonces yo lo que les recomiendo, ¿verdad? Es que ustedes sepan desde un inicio hacia dónde quieren orientar la investigación. Yo quiero orientar la investigación hacia las causas o las quiero orientar hacia los efectos o una serie de situaciones distintas que yo pudiera armar o elaborar. Entonces, miren, pues la pregunta de investigación es fundamental. Porque, por ejemplo, yo podría decir, ¿cuáles son los efectos del tráfico en la ciudad de Guatemala? Entonces, mi respuesta a esa pregunta es la hipótesis de investigación. Y mi respuesta a esa pregunta, por ejemplo, es los efectos del tráfico en la ciudad de Guatemala son estrés, llegadas tarde, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con eso yo podría realmente definir ya cómo está orientada mi investigación. Entonces mi investigación se orienta a comprobar las hipótesis, a decir efectivamente
¿estos fueron los efectos tal como yo lo planteé o no eran estos los efectos? ¿Sí? Entonces, eso realmente representa un problema. Un problema que hay que resolver, por supuesto, en el que ustedes tienen que plantear sus preguntas y tienen que plantear sus respuestas de investigación. Los que van a trabajar con hipótesis. Los que no trabajan con hipótesis por las características de su investigación, entonces no tienen ningún problema con eso porque no es necesario que las planteen. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Y yo creo que esto lo tengo por acá, de preguntas. Vamos a ver, así, ¿cuáles son las causas desde la perspectiva administrativa que afectan la comunicación? ¿O por qué se afecta la comunicación en? ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo? ¿Cómo podrán las autoridades reducir el índice de rotación de personal en? ¿Cuál es el nivel? Ah, sí, esto, por ejemplo, para los estudios experimentales, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de asociación entre el número de horas de entrenamiento y el resultado de un torneo de tiro? ¿Cuál es el nivel de asociación entre la miopía de padres a hijos hasta 3 generaciones, por ejemplo? ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que fundamenten tal cosa? O sea, ustedes pueden plantear las preguntas de acuerdo a cómo quieran orientar su investigación. Así es como ustedes la van a plantear y a las posibles respuestas, ¿verdad? Bien, entonces primero, identifican en su árbol de problemas el problema central. Identifican qué dudas intentarán resolver con su investigación. Realizan el ejercicio mental, pero escríbalo. Usted puede estar, bueno, ¿qué dudas vamos a resolver con la investigación? Bueno, vamos a resolver esta y estas dudas. Determine cómo abordará su investigación. Lo hará hacer con observación, con grupos focales, con entrevistas, con encuestas. Su campo de acción, de qué manera usted atacará el problema, la vulnerabilidad del problema. Puede orientar sus preguntas hacia las causas del problema, hacia los efectos o hacia los medios. La otra pregunta que les hacía, ¿verdad? El cómo podrá solucionarse. Eso está orientado hacia los medios. Bien, entonces eso es como parte del problema a ustedes. Como parte de las preguntas de investigación, que es la especificación del problema. En la especificación del problema, los que vayan a plantearla, no quiero que me redacten alrededor de eso. No, en la especificación del problema es únicamente preguntas de investigación. Si no son necesarias, entonces lo vamos a ir discutiendo con cada uno de ustedes, pero si no son necesarias, entonces no tienen por qué plantearlas. Pero si son necesarias, entonces sí. Pero no redacten ahí, sino que tienen que plantearlo únicamente en forma de pregunta.